Y hoy tengo un mensaje para compartir con ustedes, y este mensaje se llama ¿cuánto vales? ¿Se ha puesto a pensar cuánto vale usted? Es una pregunta bien importante. ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Cuánto vales? Porque a veces voy a hacer una breve oración para continuar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner delante de ti esta palabra, este mensaje. Tú lo pusiste en mi corazón, Señor, y yo te ruego que me des la habilidad para expresarlo, para comunicarlo, de manera que sea clara, Señor, que edifique las vidas de mis hermanos, Señor, aquí presentes, aquellos que están viendo este programa quizás en otro lugar. Padre, bendícelos de igual manera, Señor, que ellos puedan, Señor, avanzar, crecer, Señor, conocerte de manera profunda y personal, cada uno, Señor. Padre, declaro atada toda fuerza de las tinieblas, Señor, declaro sin efecto todo plan del Averno, Señor. Nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús, por su sangre preciosa, Señor. Nos declaramos redimidos, Señor. Nos declaramos en el camino, en la senda de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad que sí? Yo quiero empezar con un versículo que está en Génesis capítulo 1 y versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Conforme a su imagen y a su semejanza. Nosotros fuimos hechos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Déjeme decirle que su imagen es como cuando usted tiene una fotografía, así como la foto, ¿sí? Dios nos hizo a nosotros como Él, a su imagen y a su semejanza. A su imagen quiere decir cómo nosotros nos parecemos, ¿sí? Y semejanza tiene que ver con la parte interna, con el interior. Dios es un Dios trino y a nosotros nos hizo un ser trino también, que tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿verdad? Así como Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres son uno, Él nos hizo a su semejanza. Entonces nosotros somos hechos a la semejanza de Dios y nos parecemos a Dios. Jesús dijo así: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces así le dijo a aquel hombre, ¿se acuerda cómo se llamaba? Aquel que le dijo eso Jesús, Tomás, ¿verdad? Que le dijo: Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús vino como hombre para mostrar cómo era el Padre, ¿sí? Entonces esa es la imagen de Dios. Y nuestro ser interior es la semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué le cito yo este versículo? Y estoy hablando acerca del valor de una persona. ¿Cuánto vale una persona? Yo aquí quiero que usted perciba dos cosas, ¿sí? Una cosa es hacia acá y la otra es hacia allá. Tenemos que aprender no solamente a valorarnos nosotros, sino también tenemos que aprender a valorar a los demás. Es muy, muy importante, porque no es solamente decir cuánto valgo yo valgo mucho, ¿sí? Sino cuánto valen los demás, porque los demás tienen un valor. Y si nosotros aprendemos, obviamente, primeramente a valorarnos nosotros, porque escrito está en la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno tiene que tener un amor hacia uno mismo, ¿sí? Amarse, saber que uno es algo importante, valioso, para entonces poder hacerlo hacia afuera. ¿Sí? Alguien que no se ama a sí mismo, pues va a encontrar con que se está lastimando, se está dañando, está haciendo cosas en contra de su cuerpo, porque no ha entendido el valor que su cuerpo, que su ser tiene. Cada uno tiene un valor. Y vemos tristemente que mucha parte de nuestra sociedad se está destruyendo porque no conocen su valor. Están atrapados en la trampa del diablo, ¿sí? Algunos están destruyendo su vida por causa de que no se han valorado a sí mismos. Y el Señor vino a eso, vino a restaurar esa parte.
vino a restaurar nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender eso de parte de Dios. Yo he estado pensando mucho sobre eso. Yo tenía un asesor en la empresa y me acuerdo que me decía unas cosas a manera de crítica y me decía, una de las cosas que yo quiero platicar contigo es que tienes que cambiar tu manera de administrar tu empresa. Y ya le decía yo, bueno, ¿y en qué sentido me dices que tengo que cambiar? Sí, dice, tienes que manejarla más con tu mente, no con tu corazón. Porque yo veo que tú manejas tu empresa con tu corazón. Y esa no es la manera en que una empresa se debe manejar, esa se debe manejar con la mente. Y pues es que solamente así me enseñó Dios. No puedo hacerlo de otra manera. Sí, entiendo que hay cosas que tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Afrontar situaciones, ¿verdad? Pero como quiera que sea, no deja de estar en un corazón, no deja de involucrar sentimientos, no deja de involucrar emociones. Y yo creo que somos un ser, yo me considero un ser emocionalmente estable, ¿sí? Pero siempre está un temor de hacer daño, de ofender, de dañar. Y no quiero decir soy alguien ejemplar, no, simplemente creo yo que es algo que Dios pone en el corazón, simplemente. Alguien me decía, no tienes malicia. No quiero tener tampoco. Pero es elección de cada uno. Y aquí nos dice la palabra que fuimos hechos a su imagen, a su semejanza. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro, Dios es recto. ¿Sí? Dios es honesto, Dios es íntegro, Dios es intachable. Así es Él. Él nos hizo como Él. En el camino nosotros nos hemos contaminado y nos hemos desviado y nos hemos salido muchísimo de lo que Dios quiere. Si usted me dice, usted ya llegó, no, tengo un tramo larguísimo por alcanzar. Pero cada uno de nosotros lleva un avance. No podemos decir, no somos los jueces para decir qué tanto ha avanzado este o aquel o lo otro. Eso es algo personal. Cada uno tiene que ver su avance a la luz de la palabra, a la luz de sus reacciones, a la luz de cómo se comporta, cómo habla, sus acciones, ¿sí? Cada uno. Y usted puede estarse haciendo una evaluación personal, es importante esa evaluación, ¿sí? Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no cuidado de los demás, no de ti, cuídate de ti mismo, ¿verdad? Ten cuidado de ti y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás tú y salvarás a los que te oyeren. Entonces, pero tenemos que trabajar en nuestra persona, en nuestro ser. Ese ser es importante, que nosotros atendamos esa parte. A todos los que estamos atentos a lo que Dios quiere hacer. Entonces yo he estado pensando en eso y nos encontramos en la vida con gente que no nos va a valorar. Quizá puede estar usted en un trabajo, puede estar en su casa, puede estar en la escuela, puede estar en la universidad, a lo mejor un maestro. Yo me acuerdo un maestro me dijo, pues mira tú para biología, no, simplemente no. Y yo estudié agronomía y terminé la carrera y la terminé bien. Y para el maestro en la prepa me decía que yo no iba a poder hacer eso. Pero esa era su percepción. Y así hay muchos que el enemigo les ha dicho. Incluso nuestra cultura está llena de cosas, de dichos y ¿cómo se llaman? Dichos populares, ¿no? El que nace patamal del cielo le caen las hojas, ¿no? Y el que nace pamaceta no sale del corredor y así era una tras otra, ¿no? Pero al final puros dichos que restan valor a la persona, ¿verdad? Porque es parte de nuestra cultura, ¿verdad? No sirve para nada. Entonces cuando yo me pongo a pensar esto a la luz de lo que la palabra de Dios dice, entonces ¿cómo le puedo yo decir a una persona tú no vales para nada cuando yo sé que fue hecho a imagen y semejanza de Dios tal persona? Entonces eso hace que uno tenga que cerrar la boca. Si no puedo juzgar a alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que tal vez esté atrapado o atrapada en su vida y no pueda salir de ahí por una situación que desconozco,
eso no quiere decir que realmente esa persona sea un inútil o un tonto o lo que sea. Entonces tenemos que aprender a valorarnos nosotros y a valorar a los demás, lo que son delante de Dios, porque cada uno es valioso delante de Dios. Esa es mi convicción interna, ¿sí? De que cada persona que se encuentra en nuestra vida, por alguna razón, Dios permite que haya una interacción, ¿sí? Y algunas personas vienen a aportar algo, pero tenemos que aprender a valorar lo que están aportando a nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos un valor. Cuando Noé, una vez que se estacionó el arca y bajaron las lluvias del diluvio y él descendió del arca, y Dios le estuvo dando instrucciones, y una de las cosas que Dios le dijo, a mí me llamó la atención, está en Génesis capítulo 9 y versículo 6. ¿Sí la encontró? Vea lo que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, Dios dice, el hombre vale porque es hecho a imagen de Dios. Cada persona que usted se encuentre en su camino, usted tiene que tener un pensamiento: esa persona ha sido hecha a imagen de Dios. Sí. Usted que está aquí sentado tiene que tener esa convicción personal: yo soy a imagen de Dios, así Dios es así, ¿verdad? Dios me hizo como Él. Quizás haya cosas o partes de nuestro ser que necesiten ser despertados, pero todo eso no va a suceder hasta que nosotros no vengamos a Dios. Hay gente que nunca logra todo lo que Dios quería que hiciera, pero ese no lo logra porque hay ambientes en los que son tóxicos, es nocivo, el crecimiento no se da. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces empieza a aflorar toda nuestra naturaleza y empieza a venir todo ese entendimiento de quiénes somos y cuál es el propósito que el Padre puso dentro de nuestro corazón para llevar a cabo, hasta que no nos acercamos a Él. Es muy difícil que alguien se acerque a Dios y siga siendo la misma persona. Esa persona va a tener un despertar. Ahora, imagínense lo que dice, yo me quedo pensando, lo que dice la palabra cuando dice que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y dice, por el hombre que lo matare, en cierta forma es lo que está diciendo, pues va a tener una justa retribución, ¿sí? Ahora, si ustedes se imaginan en los congresos, los congresos sí, de donde se aprueban los legisladores, las leyes en las naciones, ¿cuántas naciones han aprobado las leyes que permiten matar a los bebés en el vientre de su madre? Son hechos a imagen de Dios, esos bebecitos tan pequeños que están así, que no los juzgan todavía como un ser vivo, ya son un ser vivo, ya han sido concebidos. ¿Qué va a pasar con todas esas naciones que han aprobado ese tipo de legislaturas, ese tipo de leyes? Completamente está en una situación de riesgo, claro que sí. De juicio, claro que sí. Va a venir un juicio. ¿Por qué? Por causa de lo que Dios dice, porque fue hecho a imagen de Dios. Cuando aquel hombre, Abel, fue asesinado por su hermano, por Caín, dijo el padre, cuando se acercó Caín después con él, dice: ¿dónde está tu hermano? Si la sangre de tu hermano clama hasta acá por justicia. O sea que cuando alguien hace algo contra otra persona, no está diciendo si se lo merecía, si no se la merecían. Él está diciendo simplemente hiciste un acto que no está bien a los ojos de Dios. Tenemos que entender esa parte, pero sí entender que delante del Señor cada uno de nosotros tiene un valor incalculable. Tú vales lo que no te imaginas. No hay forma de poder en esta tierra
lo que vale un alma no lo puede pagar nadie a ese nivel. Si usted puede encontrarse quizás alguien que tenga muchísimo dinero, imagínese a alguien, pero de pronto empezó a fallar su corazón y con todo su dinero simplemente va a la tumba. Su corazón, sus riñones o sus pulmones o su hígado, lo que sea, no hay forma de poderlo, no se puede pagar aquello, ¿verdad? El valor de lo que el Señor hizo con nosotros. Él es dice la Escritura, hace comparativos y pone que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él nos hace a su imagen, a su semejanza, Él nos da forma. Todo eso hace Dios con nosotros, nos da valor. Y yo quiero que usted en este día, usted salga de aquí dándose cuenta de cuán valioso es. Y si te das cuenta cuán valioso es, vas entonces a tener cuidado con lo que haces con tu tiempo, con lo que haces con tu vida, en qué inviertes tu vida. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo, tú eres un ser que nunca dejará de existir. Uno lo ve en los obituarios ahí cuando muere alguien, pues tal persona dejó de existir, eso es falso. Uno nunca deja de existir. El espíritu que Dios puso dentro de nosotros es eterno. Es eterno, no hay manera de aplastarlo y decir ya, se extinguió. Eso no sucede jamás. Nosotros somos eternos. Somos eternos. Él nos dice la Escritura, Él puso eternidad en el corazón de ellos. O sea, Dios puso eternidad. Cuando puso su espíritu dentro de nosotros, puso eternidad ahí en nosotros. Entonces somos eternos. Se puede morir nuestro cuerpo, pero ahí no se termina. Porque nosotros vamos a tener solamente dos opciones: o pasar el resto de nuestra existencia con Él, o en el castigo alejados de Él. Solamente son dos opciones: o uno está con Él o uno está alejado totalmente de Él, en un castigo eterno. Porque yo pudiera pensar, bueno, si el diablo hizo tantas cosas malas, pues que el Señor lo agarre y lo apachurre y se acaba. No, es eterno. Es eterno. Y dice que se preparó un lugar para Él. Dice la palabra de Dios que el infierno es un lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Van a llevar compañía, sí. Todos aquellos que le crean al diablo, que lo sigan al diablo, van a ir a terminar a ese lugar de tormento. Es real. No podemos dejar de hablar del infierno porque el infierno es real. El diablo está preparado no para los hombres, no para la raza humana, está preparado para el diablo y sus ángeles. Son los que tendrían que ir a recibir esa condenación por una principal causa. Si usted se acuerda, ¿cuál fue el problema de Satanás? El pecado de Satanás, el orgullo, porque quiso ser más. A diferencia de nosotros, la raza humana, Satanás fue creado de manera diferente. Dios ha creado criaturas, yo no sé qué tantas, pero en la Biblia podemos registrar que en la Biblia dice que hay ángeles, que hay serafines, que hay terafines, ¿sí? Y que están ese arcángel que en su momento se llamaba Lucifer, que Dios lo creó y dice que era algo maravilloso. Su manera de vestir era, híjole, no rebasa. Usted ha visto en Ezequiel capítulo 28, abra su Biblia ahí en Ezequiel 28, cuando se refiere a Tiro, habla del príncipe de Tiro y del rey de Tiro, ¿sí? Tiro era una ciudad importante en aquel tiempo y dice que la palabra se refiere a uno y a otro. El príncipe de Tiro era un gobernante humano,
Pero el rey de Tiro era o es un gobernante espiritualmente hablando que controlaba esa región. Y entonces, si usted va conmigo al versículo 12, ahí está hablándole al rey de Tiro. Si usted lee desde el primero, va a encontrarse que primero se refiere al príncipe de Tiro y luego dice al rey de Tiro. Y dice el versículo 12: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Versículo 12 estoy. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. Así dijo a Satanás en aquel tiempo Lucifer. Dice: lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Algo maravilloso, ¿sí? Así fue creado. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era algo impresionante lo que Dios había hecho. Y por ser algo impresionante, se le subió. Se le subió. No, pues yo debiera ser Dios. Y con nosotros, pues Dios, yo creo que Dios quiso asegurar esa parte. Y dijo: bueno, a nosotros, a la raza humana, no la voy a hacer así como a ese querubín. A esto los voy a hacer de la tierra. Y a nosotros nos hizo de la tierra. Dice la Escritura que tomó tierra y agua, un poquito de barro, y nos dio vida. Nos dio forma y después sopló en la nariz el aliento de vida. Y una parte de Dios vino a nosotros. ¿Sí? Hay una parte de Dios en cada uno de nosotros. Es el Espíritu de Dios. Cuando una persona muere, dice que suceden varias cosas. Dice: cuando una persona muere, dice, el Espíritu vuelve al que lo crió. Entonces uno muere y el Espíritu se va con Dios. Y el alma queda en lugar de esperar el juicio de Dios. Sí. El cuerpo se hace polvo, porque polvo somos y al polvo vamos a regresar. El Espíritu vuelve al que lo crió. Y el alma entonces queda en una espera de un día del juicio, en el cual todos vamos a llegar a ese lugar. Todos vamos a comparecer delante de ese tribunal. Ahí vamos a ser examinados. Ahí se van a abrir los libros donde están registradas todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras motivaciones. Se van a abrir esos libros y ahí va a decir cómo fue nuestra vida, cómo vivimos nuestra vida. Ninguno nos vamos a escapar de ese momento. Todos vamos a pasar por ese momento. Ahí es donde aquellos que tienen una esperanza, aquellos que están en pacto con Jesucristo, Jesucristo va a aparecer y va a decir: Él creyó en mí, Él me aceptó como el Salvador de su vida. Yo di mi vida por sus pecados, ¿sí? Yo pagué su rescate, ¿sí? Yo derramé mi sangre, ¿sí? Porque fuimos comprados por precio, dice la Escritura. Ese precio es la sangre de Cristo. Él nos compró a nosotros. Por esa razón somos valiosos, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Y cuando tú te menosprecias, estás menospreciando lo que Él pagó por ti. Por eso te digo, tú eres valioso, valiosa. A los ojos de Dios, precioso, preciosa. ¿Sí? Y por esa razón tú tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu vida, tu caminar. ¿Por qué? Por el valor que Dios te asignó. Cuando un artesano elabora un producto, una artesanía, el artesano le determina cuál es el valor.
Uno le puede querer dar lo que uno quiere, pero el artesano dice, esto vale tanto. Y así nuestro Padre, dice, él hace esa comparativa con nosotros, diciendo que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, y que Él nos hace de una forma, pero Él dice también cuánto es lo que nosotros valemos. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? Eso no lo determina tu vecino, eso no lo determina ni tu papá, ni tu mamá, ni tu jefe en el trabajo. Nadie puede determinar eso. El único que puede determinar lo que tú vales es tu hacedor. ¿Quién es tu hacedor? El Padre, Él te hizo. Dice que en el vientre de tu madre Él te conoció, Él te vio ahí. Desde entonces, ahí, desde antes de nacer, fuimos preparados por Dios. Entonces usted no puede vivir en una vida en la que esté en depresión, depresivo, en ansiedad. O sea, nuestra vida está completamente asegurada en Dios, completamente asegurada. Y eso es algo que Dios hizo por nosotros. Cuando Dios formó al hombre, dice que Él lo puso ahí en el huerto de Edén. Dice que en el primer capítulo y en el segundo capítulo de Génesis, dice, Dios vio lo que había hecho y vio que era bueno. Todo era bueno, todo lo que Dios hizo fue bueno. ¿Sí? Entonces fue cuando nos hizo a nosotros y era bueno. Usted es bueno, usted es buena. Que haya tenido una mala influencia en su vida y que haya adoptado hábitos destructivos o erróneos, eso no quiere decir que el plan de Dios dejó de ser. O sea, Dios tiene el plan de rescatar, de restaurar. Por eso es que envió a Jesús, porque Él vino para rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido muchas cosas, pero entre ellas el valor de cada uno de nosotros. Y Él vino a restaurar, a salvar nuestras vidas. Y por esa razón uno tiene que tener cuidado con sus hijos. Uno tiene que tener cuidado con su esposa. Al menos nosotros como esposos, como sacerdotes de nuestra casa, cada varón es sacerdote de su casa. Es la primera cosa, dice, estaba yo escuchando un comentario de Ruth Prince, una sierva de Dios, y dice, cuando Dios hizo las cosas, dijo, hizo el sol, hizo la luna, hizo los árboles, hizo los peces, y vio Dios que era bueno. Y hizo Dios esto, y vio Dios que era bueno. Y hizo Dios al hombre, y vio Dios que era bueno. Y todo eso va diciendo Dios era bueno, era bueno, era bueno. En la primera parte que se detuvo y que dijo, esto no es bueno. Ahí la primera vez que Dios dice esto no es bueno, cuando vio al hombre y lo vio solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Ese hombre necesita una mujer al lado. ¿Sí? Una mujer que le ayude, una mujer que le apoye, una mujer que lo motive, que lo impulse. ¿Sí? Y por esa razón creó a la mujer. Sí. O sea, la mujer no fue idea del hombre, fue idea de Dios. Mírense ustedes ahí donde están. Son una idea de Dios. Una idea maravillosa, ¿sí? Ese nació en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él vio al hombre y dijo, ese hombre necesita ayuda, necesita apoyo. ¿Para qué Dios lo puso ahí? Dice que Dios lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo guardara, para que lo labrara. La tarea de Adán era eso, cuidar lo que se le había dado. Tenía un trabajo por hacer, pero una mujer, una esposa por cuidar. Tenía que cuidar a esa mujer. Cuando Adán estaba ahí en el Edén, y Eva estaba sola platicando con el diablo ahí al pie del árbol ese, ¿dónde estaba Adán? Y eso es algo muy grave, porque esta es una de las cosas que ha sucedido a las sociedades alrededor del mundo, en donde el hombre no está cumpliendo con su función.
Esto sucedió desde el jardín del Edén. Nosotros tenemos registrado como que la mujer fue la que falló, ¿sí? Pero antes de que la mujer fallara ya había fallado el hombre, porque la dejó sola, donde ella no debía haber estado sola. Y esto hablo a los hombres, porque es para nosotros, que tenemos que tener ese cuidado con nuestra esposa. Si usted se fija en una iglesia, pues los hombres y mujeres, ¿por qué? Porque se sigue replicando. La estrategia del diablo le sigue dando resultado. No, ve a la iglesia, es como es para las mujeres, ¿no? La iglesia es para las mujeres. Sí. No, yo voy a ir acá a la cantina, al partido, todo eso, ¿verdad? Pero las mujeres que vayan a la iglesia, ¿no? Fallando en esa tarea. Fallamos como hombres. Es necesario reconocer. Después, pues obviamente con nuestros hijos. No solamente tenemos, nuestro jardín es tu familia. Esa es tu familia. Tu jardín es tu familia. ¿Sí? Todo lo que suceda ahí, pues el Padre lo va a permitir o no lo va a permitir. Y yo no hablo para que alguien se condene, ni mucho menos. Pero simplemente es lo que está escrito en la palabra. Es lo que está escrito. Jesús dijo que Él nos guardaba. Dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. El segundo Adán, así como se le conoce a Jesús, Él vino y cuidó su jardín. Dijo, nadie se me va a perder. Nadie me los va a arrebatar de la mano. Ninguno. Solamente el hijo de perdición. Él vino a establecer un nuevo modelo, ¿verdad? Y así es que nosotros tenemos que pensar en eso. Por eso tenemos una tarea con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y quizás nuestros hijos ya están grandes y quizás ya no están ni en casa, como el caso nuestro. Pero tenemos que seguir vigilando y Señor, ten misericordia y cúbrelos y alcánzalos y hazlos volver a ti. Esa es nuestra tarea constante. Establecerse en la fe, en el conocimiento del Señor. Esa es nuestra tarea, cada uno de nosotros. ¿Y qué se dice de nuestros nietos? Estas palabras de este libro de la ley se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, tenemos tarea con nuestros hijos y con nuestros nietos, de enseñarles. Si nuestros hijos fallan con enseñarle a nuestros nietos, es falla nuestra. Porque por eso nosotros nos debimos de asegurar y entonces enseñar a nuestros nietos, para que aunque nuestros hijos estén fallando, como quiera esos nietos conozcan a su Señor y Salvador. Esa es tarea de nosotros. Volviendo al punto, nosotros, el Señor nos ha dado un valor. ¿Sí? Yo quiero que usted salga de aquí pensando en eso. Usted es sumamente valioso a los ojos de Dios. Que nadie le reste valor a su vida, porque Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, por amor a nosotros. Nos amó de tal manera. Hay una, ¿cómo se llama? Hay una parábola, con esta quiero terminar, en Mateo capítulo 13. Mateo 13, versículo 45. Vea lo que dice. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Déjeme decirle, para explicarle, el mercader es el Padre, ¿sí? Es Jesucristo, es Dios, y Él está buscando buenas perlas. Dice, habiendo hallado una perla preciosa. La perla preciosa eres tú. Tú eres esa perla preciosa. Que Él dijo, vales todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Estoy dispuesto a dar todo. Y vendió todo lo que tenía. Entregó su vida. Se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Hasta lo más bajo se humilló. Y se entregó por amor a ti y por amor a mí. ¿Sí?
entregó todo lo que tenía. Dijo, no importa que no me quede nada, pero me quiero quedar. Me quiero quedar contigo. Me quiero quedar contigo. Cuando tú te veas, tienes que pensar sobre esto. Tú eres esa perla de gran precio que el Señor te miró y dijo, vales cualquier sacrificio que yo pueda hacer. Así de valioso, valiosa eres para mí. Entonces valórate tú mismo, valora tu vida, valora tu tiempo, valora tus acciones, valora tus palabras, valora todo lo que tú eres, porque Dios lo valoró primero. Él te vio y te dijo, yo quiero eso, estoy dispuesto a todo. Y no solo fue un pensamiento, sino que vino, se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿sí? Y derramó su vida hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor de nosotros. Amén. Póngase en pie, por favor. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vales? Cuando alguien te pregunte, ¿cuánto vales? Eres sumamente valioso. Nunca se te olvide que eres eterno. A lo mejor nos juzguen por esto que le estoy diciendo, pero no importa, es la verdad. Somos eternos a los ojos del Padre, y en la realidad nunca dejaremos de existir, nunca. Pero que nuestra existencia sea en el lugar correcto. Un día vamos a llegar allá, unos primero y otros después. No sabemos el orden. Algunos no se quieren ir tan rápido. Si decimos que ese lugar es tan maravilloso, ¿por qué la gente no se quiere ir? Pero si en algún momento, yo quiero decirle algo para cerrar, si en algún momento usted ha pensado mal de usted mismo, yo le pido que le pida perdón a Dios, porque Dios dice, para mí eres lo más valioso, eres lo más hermoso, eres algo sumamente importante. Dios tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros, pero esos planes se van a ejecutar en el encuentro con Él. O sea, cuando nosotros lo conozcamos a Él, entonces va a empezar un descubrimiento de todo su plan para cada uno de nosotros. Él tiene planes hermosos, maravillosos, pero esos planes van a estar en una espera, hasta que tú entres en esa intimidad, en esa relación profunda con Él. Así es que si has descuidado esa relación, yo te pido, restablécela otra vez. Dile, yo te necesito, Señor. Voy a hacer una oración y si usted quiere seguirla, sígala. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora hemos recorrido, Señor, un poquito de la palabra, Señor, y del pensamiento de lo que tú has hecho por nosotros. Cómo nos has asignado un valor, Señor, un valor que ni nosotros mismos, Señor, pensábamos tener. Pero fuimos valiosos a tus ojos, somos valiosos a tus ojos. Así yo veo a cada uno de tus hijos que está hoy aquí, Señor, tus hijas. Tú las has traído, quizás más de alguno ha sido, Señor, insultado. Se le ha dicho que no vale nada, que no sirve para nada. Pero es falso porque tú dices que delante de ti somos de gran estima a tus ojos. Tú nos juzgaste, tú nos viste y dijiste, bien vale la pena. Y por eso dijiste, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa vida eterna la abrazamos desde hoy, Señor. Te decimos gracias. Gracias por esa salvación que haces disponible a nosotros a través de Jesucristo. Porque nosotros creemos, Señor, creemos, Padre, que Jesús vino y murió por nosotros. Creemos, Señor, que tú le levantaste de los muertos, Señor, y le confesamos como Señor de nuestras vidas, desde ahora y para siempre. Si nunca has hecho esa oración o esa declaración, hazla ahí en tu lugar. Dile, yo creo que Jesús vino y murió por mí,
y resucitó al tercer día, yo lo recibo como Señor de mi vida desde ahora y para siempre, y anhelo encontrarme en la eternidad con Él para siempre, para toda mi existencia. A tu lado, Señor, a tus pies. Hoy me humillo y reconozco que estoy necesitado de ti, necesitado de tu presencia. Perdóname de todas las veces que no me juzgué correctamente, que no tuve esa visión correcta de lo que tú, Señor, has hecho. Así es que, Señor, hoy nos acercamos a ti y te decimos gracias. Gracias por la obra que has hecho en nosotros. Ayúdanos a ver a los demás como superiores a nosotros, Señor. Padre, porque tú hiciste a cada uno, Señor, a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor le bendiga.